Prepárate, porque el escándalo más explosivo del año ha estallado y lo que está saliendo a la luz te dejará sin palabras. Nadia Ferreira, la impresionante modelo paraguaya que ha conquistado el mundo del espectáculo, ha decidido romper su silencio. Sus revelaciones impactantes sobre Marc Anthony han dejado a todos boquiabiertos. Con una frialdad que hiela la sangre, Nadia ha destapado oscuros secretos de su relación con el ícono de la salsa, implicando incluso a figuras tan colosales como Jennifer López. Lo que comenzó como un romance de cuento de hadas se ha transformado en un drama de proporciones épicas, sacudiendo las redes sociales y encendiendo el debate sobre las dinámicas de poder y la salud emocional en las relaciones de los famosos. Quédate hasta el final para no perderte un solo detalle de este relato que ha capturado la atención de todos. Si también quieres conocer todo sobre la verdad detrás de esta relación, dale like y suscríbete. La historia entre Nadia Ferreira y Marc Anthony se había convertido en la fascinación del público. Cada evento, cada gala y cada publicación en redes sociales parecían reforzar esa imagen de amor eterno, una mezcla de pasión y admiración entre la joven modelo y el icónico cantante de salsa. Desde el principio, el romance fue como un sueño hecho realidad. Marc, con toda su experiencia y encanto, parecía cautivado por la juventud y la energía de Nadia, mientras que ella vivía la emoción de una historia de amor con uno de los artistas más respetados del mundo. Pero, como todo cuento de hadas, bajo la superficie resplandeciente, había un lado oscuro, una historia que Nadia no sospechaba hasta que fue demasiado tarde. En esos primeros meses, Nadia se dejaba llevar por el torbellino de atenciones y glamour. Las cenas exclusivas, los viajes en jet privado y la alfombra roja se volvieron parte de su día a día. Y aunque le costaba aceptar que todo esto fuera real, los momentos con Marc parecían confirmar sus sueños. Él estaba enamorado y la hacía sentir especial. Sin embargo, mientras Nadia intentaba acostumbrarse a esa vida de fama, con cada paso que daba junto a él, comenzó a notar una presencia que la perseguía sin descanso: el pasado amoroso de Marc. Al principio, eran solo comentarios casuales en las redes, rumores de la prensa, pero poco a poco, esas sombras del pasado se convertían en una presencia constante que no la dejaba respirar. Cada publicación en Instagram, cada fotografía de Jennifer López o de Dayanara Torres junto a Marc en años pasados, se convertían en recordatorios dolorosos de que ella solo era una pieza más en su historia. El público no dejaba de comparar, como si estuviera midiendo a Nadia con cada una de sus exparejas, buscando algo que solo existía en los recuerdos. ¿Será tan especial como J.Lo? ¿Superará lo que Marc vivió con Dayanara? Estos comentarios parecían insignificantes desde fuera, pero para Nadia se convirtieron en un peso invisible, una sombra que comenzó a invadir incluso los momentos más íntimos junto a Marc. El reflejo de cada relación pasada de Marc parecía estar en todas partes, cubriéndola como un manto que ella no había pedido. Con el paso de los meses, lo que en un principio fue una leve inseguridad, comenzó a transformarse en una duda constante, una necesidad de saber si su lugar en la vida de Marc era real o solo temporal. En las reuniones sociales, cuando él la presentaba ante sus amigos, Nadia sentía que, en cada mirada, había algo oculto, como si todos guardaran un secreto. Un recuerdo de Marc con otra persona que ella nunca podría reemplazar. Y Marc, con su carisma y su historia llena de romances, parecía a veces envuelto en una nostalgia que Nadia percibía cada vez más. El punto de quiebre llegó una noche de gala, en un evento donde ambos se presentaban como la pareja del momento. Todo iba bien, pero en un instante fugaz, Marc cruzó miradas con alguien entre la multitud, una mujer que le recordó otro tiempo, otro amor. Nadia vio el brillo en sus ojos y sintió como su corazón se encogía. Esa mirada, aunque breve, le dejó claro que había algo en Marc que ella nunca podría tocar, algo que él guardaba en silencio y que parecía resistirse a desaparecer. Fue como si, en ese momento, Nadia viera al verdadero Marc, un hombre que vivía con fantasmas del pasado, memorias que parecían atarlo de una manera que ella nunca había imaginado. Esa noche, al regresar a casa, Nadia intentó sacarse la imagen de su mente, racionalizar lo que había visto, pero la inquietud era tan fuerte que comenzó a indagar, a buscar entre líneas en las conversaciones de Marc, en las palabras que alguna vez había dicho sin que ella se diera cuenta de su significado. Pronto, se encontró en un laberinto de recuerdos y secretos. Los rumores no ayudaban, hablaban de mensajes de Marc con Jennifer, de momentos del pasado que él se negaba a dejar atrás.
Se dio cuenta de que estaba compitiendo con un ideal imposible, una imagen de amor perfecto que jamás podría alcanzar. Así, Nadia comenzó a sentir que la relación, más que una historia de amor, se convertía en un juego de sombras, en el que ella era una figura atrapada en la red de un pasado del que nunca podría ser parte. Cada vez que intentaba enfrentar a Mark con sus sentimientos, él esquivaba el tema, sonriendo y asegurando que solo era una fase. Pero Nadia no podía ignorar la sensación de que él estaba jugando con su corazón, que su amor por ella era tan frágil como el brillo de un flash de cámara. La duda se apoderó de ella, y en su mente surgía una y otra vez la pregunta que la atormentaba: ¿acaso su amor era solo una fachada? ¿Una manera de demostrarle al mundo que él aún podía conquistar a una mujer joven y hermosa? Mientras intentaba calmar su corazón, Nadia llegó a una conclusión devastadora. A veces, el amor no es lo que parece, y Mark Anthony, el hombre que parecía ser su príncipe encantado, escondía secretos tan oscuros como las sombras en las que ella se había perdido. Frente a esta realidad, Nadia comprendió que no sería fácil, que tenía que enfrentar sus miedos y descubrir la verdad, aunque ésta pudiera destrozar su mundo perfecto. Y, en medio de esta tormenta de emociones, decidió que ya no podía callar más, que tenía que buscar respuestas, aunque éstas pudieran marcar el fin de su cuento de hadas. ¿Creen que Nadia podrá encontrar la paz en una relación marcada por el pasado? ¿Hasta qué punto pueden las sombras de las relaciones anteriores afectar un amor actual? ¿Mark realmente ama a Nadia o solo es otra figura en su larga lista de romances? Nadia sabía que enfrentar a Mark sobre el tema no sería sencillo. Habían creado una relación en la que, aparentemente, ambos se conocían profundamente, pero ahora ella veía que había más preguntas que certezas. A medida que sus dudas crecían, comenzó a buscar respuestas en donde nadie más podría hacerlo, en los detalles sutiles, en las pequeñas señales, en las miradas perdidas de Mark. Sin embargo, lo que la impulsó realmente a seguir fue una serie de rumores que circulaban en redes sociales y medios de entretenimiento. Comentarios sobre mensajes antiguos y supuestos encuentros secretos con una persona que, para ella, siempre había sido una sombra pesada, Jennifer López. Aunque Mark había asegurado una y otra vez que su pasado con Jennifer era solo eso, un pasado, Nadia comenzó a sospechar que algo más oscuro acechaba. Empezaron a llegarle mensajes anónimos, fotos de eventos antiguos, y rumores de conversaciones que, según esos mensajes, Mark y Jennifer aún mantenían en secreto. Aunque al principio lo desestimó, en su corazón comenzó a sentirse atrapada entre el deseo de saber la verdad y el miedo de encontrar algo que destruyera todo lo que creía conocer sobre su relación. Una noche, incapaz de soportar más la duda, Nadia decidió confrontar a Mark. En una conversación tensa, le preguntó directamente sobre esos rumores, los mensajes, y sobre si realmente había dejado su pasado atrás. Mark, sorprendido y visiblemente incómodo, negó todo al principio, restándole importancia y asegurando que esas historias eran invenciones de los tabloides. «Tú sabes cómo es este mundo, Nadia», dijo con una sonrisa forzada. «A la gente le encanta inventar historias y rumores. Tú y yo sabemos que esto es solo para dañar nuestra relación». Pero Nadia no estaba satisfecha. Había algo en la forma en que Mark la miraba, un rastro de incomodidad que le dio a entender que había algo más. En lugar de calmarla, la respuesta de Mark la dejó aún más inquieta. ¿Y si realmente había algo oculto, un vínculo con Jennifer que jamás terminó de romperse?, pensó. Y la duda se convirtió en un tormento silencioso que la perseguía en cada momento juntos. Las palabras de Mark no parecían sinceras, y por primera vez sintió que el hombre que tenía a su lado le estaba ocultando algo tan profundo que ni siquiera él mismo podía controlarlo. Poco después de esta conversación, Nadia comenzó a investigar por su cuenta. Contrató discretamente a alguien que pudiera ayudarla a rastrear esos supuestos mensajes y comenzó a analizar cada detalle en las redes, buscando cualquier pista que pudiera darle claridad. Y fue entonces cuando, una noche, recibió una llamada anónima de alguien que aseguraba tener información sobre los encuentros de Mark con Jennifer. «Cuidado con lo que buscas, Nadia. A veces, es mejor no saberlo todo», le advirtió la voz antes de cortar la llamada. Esa advertencia, lejos de hacerla retroceder, la convenció de que estaba a punto de descubrir algo crucial, algo que cambiaría la forma en que veía a Mark para siempre. Finalmente, logró obtener acceso a una serie de mensajes que, aunque breves, parecían confirmar sus peores temores.
Eran mensajes donde Mark intercambiaba recuerdos con Jennifer, detalles íntimos de su vida pasada, como si tratara de mantener vivo un vínculo emocional que, para Nadia, ya debería estar extinto. Algunos mensajes eran ambiguos, pero otros hablaban de recuerdos compartidos y momentos que Mark claramente valoraba. Leyó las palabras "siempre te recordaré como aquel amor que nunca podré olvidar" y sintió como su mundo se desmoronaba. ¿Cómo era posible que él, después de todo este tiempo, siguiera manteniendo esos lazos? Nadia comenzó a sentirse atrapada en su propia relación, como si, de alguna manera, estuviera compitiendo con una versión idealizada de Jennifer, un amor imposible de alcanzar. Su mente giraba en una espiral de celos y desconfianza que, aunque trataba de reprimir, se volvía cada vez más insoportable. En su interior, una lucha feroz se desataba entre su amor por Mark y el deseo de protegerse de un dolor que parecía inevitable. ¿Podría ella vivir con el peso de saber que el hombre que amaba nunca sería completamente suyo? La gota que colmó el vaso llegó cuando, en un evento público, Mark hizo un comentario ambiguo sobre los amores que dejan una marca para siempre. La gente alrededor rió y lo tomó como un comentario general, pero Nadia lo sintió como un dardo directo al corazón. ¿Acaso ella era solo una distracción pasajera? Esa noche, de regreso a casa, decidió enfrentar nuevamente a Mark, esta vez sin rodeos. Entraron en una discusión tensa y cargada de reproches, donde Nadia le lanzó todas sus sospechas y frustraciones. ¿Qué es lo que realmente sientes por mí, Mark?, preguntó con la voz rota, enfrentándolo directamente. ¿Soy solo otra historia para ti, otro trofeo que mostrar? Porque a veces siento que te importa más el pasado que lo que tenemos ahora. Mark, sorprendido por la intensidad de sus palabras, trató de calmarla, asegurando que estaba exagerando. Pero su silencio inicial lo había traicionado, y las palabras que ella había leído no podían ser borradas. Esa noche, tras un silencio incómodo y la tensión palpable entre ambos, Nadia comprendió que algo en su relación había cambiado para siempre. Por primera vez, sintió que estaba sola en medio de una historia que no le pertenecía por completo, atrapada entre el deseo de aferrarse a lo que tenía y el miedo de seguir viviendo en la sombra de un amor del pasado. ¿Crees que Nadia debería confrontar a Mark abiertamente sobre estos mensajes? ¿Es posible competir con el pasado de alguien, o siempre quedará esa sombra en la relación? ¿Hasta qué punto deberían los amores del pasado influir en las relaciones actuales? La presión sobre Nadia fue en aumento. A cada evento público, cada entrevista y cada publicación en redes sociales, las preguntas sobre su relación con Mark se volvían inevitables. Los rumores de mensajes secretos con Jennifer López ya habían empezado a circular entre los medios, y los periodistas estaban ansiosos por sacarle alguna confesión. Aunque Nadia intentaba mantenerse en calma y desviar la atención, en su interior sentía como la realidad se volvía insostenible. Cada sonrisa que forzaba en público era un recordatorio de las inseguridades y el desgaste que la relación le estaba provocando. Su vida se había transformado en un juego de apariencias, una fachada que ya no podía sostener. Fue en una conferencia de prensa que decidió, por primera vez, romper el silencio. Los reporteros lanzaban preguntas triviales sobre su carrera y futuros proyectos, pero uno de ellos fue directo al punto. Nadia, ¿qué puedes decirnos sobre los rumores que vinculan a Mark con su pasado? ¿Realmente crees que has logrado su amor por completo? La pregunta, aunque incómoda, resonó en el interior de Nadia. Era algo que ella misma se preguntaba en silencio cada noche. Nadia tomó un respiro profundo, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono. Miró a los periodistas, todos esperando una respuesta, y sintió que no tenía sentido seguir callando. Es difícil vivir bajo la sombra del pasado de alguien, dijo finalmente, sin ocultar la tristeza en su mirada. Siempre he tratado de entender, de aceptar, pero a veces el peso es demasiado. He sentido que no soy suficiente, que compito con un recuerdo que parece imposible de borrar. El ambiente en la sala se volvió tenso. Los periodistas, sorprendidos por su franqueza, guardaron silencio por un momento, procesando sus palabras. Pero Nadia no había terminado. Su voz tembló ligeramente cuando continuó. No es fácil amar a alguien y sentir que, en el fondo, siempre existe una comparación, una expectativa que quizás nunca se cumpla. No solo estamos hablando de Mark y yo, a veces me he sentido atrapada entre el amor y la necesidad de demostrar que mi relación es genuina. Sus palabras resonaron en los medios de inmediato.
Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Muchos empatizaban con Nadia, señalando que era valiente al hablar de una verdad tan dolorosa. Otros cuestionaban a Mark, preguntándose si realmente era capaz de cerrar el capítulo con sus exparejas. Sin embargo, la confesión de Nadia había abierto una puerta que no se podía cerrar fácilmente. La presión sobre Mark se hizo evidente, y en cuestión de horas, su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado en el que aseguraban que todo se trataba de una malinterpretación y que Nadia estaba pasando por un momento personal difícil. Pero esa respuesta solo añadió más leña al fuego. Nadia se sintió traicionada. Las palabras del comunicado, en lugar de apoyarla, parecían desviar la atención de lo que realmente estaba pasando. Era como si todo lo que había compartido públicamente fuera desestimado. La rabia y la impotencia se mezclaron con la tristeza, y en ese momento, comprendió que había llegado a un punto sin retorno. La relación que tanto había defendido, por la que tanto había luchado, ahora se sentía como un yugo que la ataba a una versión de sí misma que ya no reconocía. Al regresar a su casa, sentía que su mundo estaba al borde del colapso. Intentó hablar con Mark, pero él evitó el tema, asegurando que lo mejor era dejar todo atrás y enfocarse en el futuro. No quiero seguir escuchando sobre el pasado, Nadia. Lo que importa es lo que tenemos ahora, le dijo en un tono cansado. Pero para ella, esas palabras solo confirmaban que él no comprendía la magnitud de su dolor, de su lucha por encajar en su vida. Mark no parecía entender que ella no buscaba competir, sino sentirse amada sin las sombras del pasado acechándola. Después de aquella confesión pública y la reacción distante de Mark, Nadia se encontraba al borde de una crisis emocional. Las palabras de apoyo de sus seguidores, mezcladas con los rumores, la dejaban confundida y desgastada. Se sentía dividida entre el deseo de continuar con la relación y la necesidad de proteger su propia estabilidad emocional. Pasaron semanas de tensa calma. Nadia intentaba ignorar los titulares y las preguntas de sus amigos y familiares, quienes con disimulo le recomendaban tomarse un tiempo. La tensión era evidente en cada conversación que tenía con Mark, quien, aunque no la rechazaba, parecía cada vez más alejado y distraído. Fue durante una de esas noches en silencio que Nadia comprendió que algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente. Sentada en la oscuridad de su habitación, pensó en lo mucho que había sacrificado en nombre de esa relación. Había dejado de lado su paz mental, su independencia y hasta sus sueños, todo por ajustarse a lo que Mark esperaba de ella, o a lo que ella creía que debía ser. En ese instante, una voz interna le susurró una verdad ineludible: mereces algo mejor. Finalmente, en una mañana tranquila, Nadia se enfrentó a Mark. Respiró profundamente y, sin titubear, le dijo lo que había estado guardando por tanto tiempo. Mark, no puedo seguir así. No quiero pasar mi vida en segundo plano, compitiendo con algo que ya no existe pero que sigue pesando. Necesito recuperar mi vida. Mark, sorprendido, trató de calmarla, diciéndole que podían superar los problemas juntos, que todo era cuestión de tiempo. Sin embargo, esta vez Nadia estaba segura. Sabía que no se trataba solo de una pelea más, era una decisión que había tomado desde lo más profundo de su ser. La despedida fue amarga. Mark, aún tratando de comprender la magnitud de lo que sucedía, intentó persuadirla de que se quedara, pero Nadia ya había encontrado la fuerza que tanto había buscado. Era momento de dar un paso hacia el futuro, aunque doliera. El camino hacia su nueva vida no fue sencillo. La primera semana después de la ruptura, Nadia sintió una mezcla de liberación y dolor. El vacío de la separación la rodeaba, pero poco a poco, ese mismo vacío comenzó a llenarse con algo diferente. Descubrió que la soledad, lejos de ser su enemiga, se estaba convirtiendo en una aliada en su proceso de sanación. Retomó sus hobbies, comenzó a explorar la pintura, que había dejado de lado, y volvió a la práctica de yoga que tanto le gustaba. A cada paso, Nadia se sentía más ligera, como si las sombras del pasado se disiparan lentamente. Sus redes sociales, que antes solo mostraban la imagen de una vida perfecta, ahora reflejaban la auténtica Nadia, sin filtros, sin miedos. La verdadera sorpresa llegó cuando, en una entrevista, Nadia compartió algunas de sus reflexiones sobre el amor propio y la importancia de estar en paz consigo misma antes de involucrarse en una relación. Sus palabras resonaron en muchas personas que, como ella,
habían perdido el rumbo en medio de una relación. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión, no solo para ella, sino para miles de seguidores que encontraron inspiración en su proceso de autodescubrimiento. El tiempo pasó, y la Nadia que una vez se sintió atrapada en una relación insatisfactoria ahora florecía en su independencia. Sus palabras, sus experiencias y sus reflexiones sobre la vida y el amor empezaron a resonar con una audiencia más amplia. Había encontrado su propósito más allá de la fama y del amor idealizado que una vez creyó indispensable. Ahora era su propia inspiración, y las relaciones que cultivaba estaban basadas en el respeto y la autenticidad. Mark, aunque afectado por la ruptura, respetó el camino que ella había decidido tomar. En alguna ocasión comentó que siempre tendría buenos recuerdos de su tiempo juntos, pero que comprendía que ambos necesitaban algo más. A su modo, había encontrado paz en la separación y le deseaba lo mejor, incluso si nunca volvían a cruzar sus caminos. Nadia, por su parte, se mostró agradecida por lo vivido y, sobre todo, por el aprendizaje que esta experiencia le había dejado. Había encontrado el valor para romper con los patrones de dependencia emocional y seguir adelante, reafirmándose en cada paso. ¿Qué opinas de la valentía de Nadia al enfrentar sus miedos y priorizarse a sí misma? ¿Crees que Mark debería haber mostrado más empatía en su relación con Nadia? ¿Te identificas con la historia de Nadia o conoces a alguien que haya atravesado algo similar? Si tú también crees en la importancia del amor propio y en la necesidad de liberarse de las relaciones tóxicas, no olvides suscribirte para más historias inspiradoras. Dale like, comparte y comenta para que otros conozcan esta historia que nos recuerda que el verdadero amor comienza dentro de uno mismo. Nos vemos en el próximo video.